La mente ha sido educada para expresarse. El corazón se ha soslayado. El corazón es una estación intermedia, no la última. La última estación es vuestro ser. Ahí se termina el camino, porque no hay ninguna otra parte a donde ir. La voz de la noche, con Mariló López Garrido. La palabra coraje es muy interesante. Proviene de la raíz latina cor, que quiere decir corazón. La palabra coraje proviene de la raíz cor, quiere decir corazón. Por lo tanto, ser valiente significa vivir con corazón. Los cobardes, y solo los cobardes, viven con la cabeza. Están atemorizados. Se rodean de la seguridad de la razón. Atemorizados cierran todas las ventanas y las puertas y se esconden detrás. Buenas noches, ¿qué tal? Comenzamos La Voz de la Noche. Este es un programa con corazón, hecho desde el corazón. Hombre, lógicamente hay que dirigirlo con la mente, pero está hecho básicamente con el corazón y con una única intención, el que todos nos sintamos más felices, mejores, mejor, el que podamos aceptar y entender lo que nos está sucediendo y llevarlo de la mejor manera posible. El que no todo se acaba aquí, que hay mucho más. El que somos una mente, un intelecto y un montón de membranas dentro de un cuerpo físico. Pero más allá de todo eso, somos un alma que adopta una actitud corporal para estar en este plano de seres humanos, de seres sólidos y de seres que se intercambian, se relacionan y a veces se matan unos a otros sin sentido. Coraje, no lo olvides, corazón y coraje. Hablamos la semana pasada de subir un peldaño, de subir una montaña y ver aquello que nos parecía inmenso y tremendo, verlo como un pequeño detalle. Habrás comprendido que decididamente la solución está en subir un peldaño más alto, desde el que tomar conciencia y adquirir la certeza
de que existe un algo mayor y de que éste está completamente a nuestro favor. Entonces es cuando empiezas a confiar en la vida. El miedo empieza a desvanecerse y la seguridad va rellenando parcelas tuyas hasta ocupar toda tu vida interior. Es verdad que te regocijas cada vez que te consigues abrir una puerta y descubrir un espacio dentro de ti. También cuando sientes que se amplía tu conocimiento, pero cada vez que abres una puerta aparecen otras 10 más para abrir. La tarea no termina hasta que consigues alcanzar esta confianza profunda en lo superior, en la vida, en el destino, en el orden que existe en la creación. Cuando aparece esta certeza y este sentimiento de estar arropado por la existencia misma, es cuando consigues disfrutar de tu sensibilidad en lugar de tenerla miedo. Cuando esto sucede en tu interior, comienzas a disfrutar de esta exquisita sensibilidad, usándola para nutrirte de belleza, de amor, de plenitud con las cosas pequeñas que están siempre al alcance de tu mano. La calidad de tu vida pasa a ser otra, nueva y vibrante, sin que tengas que estar feliz por algo concreto. Simplemente sientes una alegría espontánea que no se produce por nada externo, sino que brota desde dentro. Sin embargo, para llegar a la universidad, primero hay que aprender las letras, luego poder formar palabras, después frases y finalmente poder escribir el texto de tu vida. Es a través de este aprendizaje que tu sensibilidad va a cumplir su verdadera función. La percepción de algo mayor que está apoyado en tu crecimiento. La sensibilidad existe para que puedas percibir lo que vive más allá de los ojos físicos y de los sentidos. Está para que te puedas nutrir de la materia prima que hace que el mundo pueda existir, que es puro néctar. Mientras aísles tu sensibilidad de tu conciencia por temor o por no darle importancia, no hay forma de que tu espíritu pueda estar presente en tu vida cotidiana. La sensibilidad está para que puedas hacer una lectura adecuada del tipo de energía presente en cada momento, en cada situación y en cada persona. Es importante saber que al igual que la vitalidad, la sensibilidad, si no es usada, por ser una energía viva y tener una función específica que cumplir, en lugar de trabajar a tu favor, pasará a ir en contra tuya. Una fuerza viva, si no es usada, no desaparece, sino que ejerce el efecto contrario. De ahí la importancia del aprendizaje. ¿Cuándo y dónde empieza esta sensibilidad? Está desde el momento de la concepción. Continúa en el útero materno, en tu nacimiento, en tu primera infancia, en tu adolescencia y en tu madurez. Y hasta se refuerza en la vejez. En una palabra, es un trozo tuyo. Se puede decir que es tu identidad, lo que tú eres realmente. Cuando la usas a tu favor para percibir lo que hay más allá del mundo físico visible, te ofrece 1000 regalos. Cuando la temes y tratas de desactivarla, sigue funcionando y empieza a grabar todos los acontecimientos marcantes de tu vida
independientemente de que sean grabaciones positivas, o sea, las placenteras, o negativas, las dolorosas. Es una capacidad que no para de trabajar, no para de registrar y que no hay forma de frenar. Crea siempre. ¿Qué tal crear con ella felicidad? En una palabra. La misma energía que sirve para liberarte sirve también para encarcelarte, según sea tu comprensión y relación con ella. De ahí la enorme importancia de usar adecuadamente esta orquídea exquisita y sublime de tu jardín. Como todo en la vida, las cosas en sí mismas tienen una potencia intrínseca que podemos usar a nuestro favor, y ya que estamos todos unidos, a favor de la humanidad. Desde la misma concepción, la sensibilidad ya está presente, ahí dentro de ti, ocupando un espacio que te acompañará durante toda la vida. Cuando hacemos una regresión al momento de la concepción, tenemos todos la capacidad de percibir el clima, la energía dentro de cómo y de qué manera fuimos concebidos, la gama de colores de ese momento. Y todo puede variar de un amor sublime y total hasta una falta total y absoluta de amor, de un respeto absoluto a violencia. Tu sensibilidad no es inmune a este momento inicial. Su característica principal es que registra y guarda las impresiones. Hoy día tienes el privilegio de poder escoger lo que quieres que registre tu sensibilidad dentro del amplio menú que ofrece la vida. La vida misma te ofrece esta opción y respeta tu decisión al pie de la letra. Ahora mismo puedes darte cuenta de que esta capacidad es una riqueza y también una herencia natural. Pero es importante saber que para poder usar a tu favor este enorme poder hay que tener el know-how adecuado. Saber que existe aquí y ahora esa fuerza dentro de ti constructiva. Y que podemos convertir nuestra vida tensa y destructiva en algo armonioso, placentero y amoroso. ¿Quieres hacerlo? Vamos a hacerlo todos y todas juntos.
Podríamos haber dicho que hemos estado o estamos trabajando la sensibilidad la semana pasada y esta, y es un arma, desde luego es un arma de doble filo. Cuando sentimos mucho y todo nos hace daño, cuando nos aislamos, nos encubrimos como el caballero de la armadura oxidada y no sentimos nada. Y nos aislamos además de los demás. Por eso hemos creado una afirmación para toda esta semana, primera semana del mes de agosto, frío, lluvioso mes de agosto. Mi sensibilidad me asegura a la vida. Mi sensibilidad me asegura a la vida. En todo el mundo hay millones de niños y niñas que trabajan en beneficio de los mayores. A eso se le llama la explotación de la infancia. Para que seamos unos adultos sanos, tenemos que tener una infancia feliz. No dejes que exploten a los niños.
Y al estrenar mes, estrenamos también propósito, el propósito que nos va a acompañar durante todo el presente mes. Un propósito que tiene como intención fundamental el que nos hagamos cargo del calentamiento del planeta y de los problemas que todo ello está llevando a cabo. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos que hagas? Bueno, pues lo que queremos es que si ves una luz encendida, lugares comunes, bueno, por supuesto en casa está muy bien hacerlo, pero sobre todo lugares donde a ti no te cueste económicamente y sin embargo ayude al planeta, que es apagar luces, aires, en este caso acondicionados no es el caso, pero sí calefacciones o calefactores o aire caliente, innecesario, o sea, todo lo que sea una energía innecesaria o una energía que puede ser sustituible en aquel momento por la nada, por no hay nada. Bueno, pues eso es lo que queremos que tú hagas, el que apagues para sumar, no para restar. Y cuando lo hagas, interiormente repitas el mantra por la tolerancia, la paz y la sanación en el planeta Tierra. Apago la luz que está gastando energía y repito, por la tolerancia, la paz y la sanación en el planeta Tierra. Gracias por escuchar La Voz de la Noche. El caos siempre es bueno. El orden siempre suena a muerte. Del caos brotaron las estrellas, del orden solo Adolf Hitler. Así que yo no tengo ningún problema con el caos. En cambio, cuando todo está en orden, acaba siendo un campo de concentración. El caos es precioso. El caos es la libertad. Estás viviendo en una de las épocas más maravillosas. Lo viejo está desapareciendo, o ya ha desaparecido, y se ha reducido el caos. Porque fue gracias al caos que nacieron las grandes estrellas. Tienes la oportunidad de crear un nuevo cosmos, una oportunidad que solo se presenta de vez en cuando, muy raramente. Tienes la fortuna de estar vivo en los tiempos críticos de crisis. Así que aprovecha esta oportunidad. Entramos en nuestra segunda hora de La Voz de la Noche con el ABC de nuestra iluminación, el diccionario de crecimiento personal que define el caos de una manera maravillosa. Dice, es lo bueno. El orden siempre suena a muerte. Dice, del caos nacieron las estrellas. Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Si te acabas de incorporar, este es un programa de crecimiento personal, de autoestima, es un programa de autoayuda, es un programa en el que los perdidos intentamos por lo menos unirnos para hacer fuerza y encontrar el camino de regreso a casa. Esa es la idea. Y entramos en nuestra segunda hora de radio con una entrevista muy especial con alguien a quien yo aprecio muchísimo. Venga, vamos ya a darte la bienvenida, a pedirte que te quedes ahí porque estaremos hasta las 2 de la madrugada y a decirte que en un segundo estamos hablando de sexualidad y grafología.
¿Sabías que cuando escribimos mostramos nuestra forma de relacionarnos con el mundo? ¿Y que un manuscrito tuyo puede revelar de qué manera vives tu sexualidad? Que en las letras y en la manera de escribir estamos ahí expuestos y que se nos puede leer, se nos puede ayudar, que se hace terapia con ello. Esta noche he querido traer a la radio a uno de mis mejores amigos, al margen de su profesionalidad, que no tiene para mí duda alguna, y de los años que llevamos colaborando juntos. Carlos Ramos Gascón es un entrañable y muy, muy, muy querido amigo. Carlos, buenas noches. Hola Marilo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a ilustrar esta noche el tema de la grafología, la sexualidad y la grafología, lo que la letra cuenta sobre ti. Y lo hacemos con Carlos Ramos Gascón, que es vicepresidente por Madrid de la Sociedad Española de Grafología y autor de un libro que tengo aquí en la mesa, Grafología, Sexualidad y Pareja. Carlos, ¿realmente a través de la grafología, a través de la letra, tú puedes saber cómo es una persona? Sí, siempre y cuando se tenga en cuenta que la grafología es un test de personalidad, como puede serlo también el test de las manchas de tinta del Rorschach u otros test proyectivos. Pero en la realidad, la grafología es el test probablemente más difícil de aprender a interpretar, aprender a calar a la persona a través de su letra, de su forma de escribir. Ahora bien, una vez se consigue dominar esa fascinante técnica, podemos en efecto saber cómo es la persona cuya escritura estamos analizando, cómo se siente normalmente, sobre todo en el momento de escribir, como estaba pensando antes, cómo es su sexualidad, qué puntos fuertes y flacos puede tener en principio para su relación de pareja. Y en suma, el conjunto de su personalidad. Hay que tener en cuenta que escribimos cómo nos sentimos, escribimos cómo actuamos. Y lo que decías antes de la autoestima, yo prefiero enfocar la cosa en la forma en que la persona se puede vivir a sí misma al mismo tiempo que se relaciona con los demás. Es decir, hasta qué punto, si yo por ejemplo me estoy relacionando con una persona, contigo, me encuentro a gusto o a disgusto conmigo mismo al mismo tiempo que me estoy relacionando contigo. Ese es un punto fundamental. Lo digo porque con el tema de la autoestima, también la autoestima versus la sexualidad, ha habido bastante confusión. ¿Cuál es la diferencia entre leer la personalidad a través de la grafología, a través de la letra, y la firma? ¿Por qué se le da tanta importancia o se le ha dado tanta importancia a la firma? Ya, imagino que lo que quiere decir es qué diferencia hay entre el texto, el conjunto del manuscrito, y lo que en grafología denominamos el conjunto firma rúbrica, es decir, lo que coloquialmente se llama firma. Generalmente en el texto lo que vemos es la versión social, también muy importante, de la persona, es decir, cómo nos manifestamos socialmente. En cambio, en el conjunto firma rúbrica, que viene a ser como el broche íntimo de nuestra personalidad, se refleja principalmente cómo somos de verdad en nuestro foro interno, en nuestra vida íntima de relación. Dentro del conjunto firma rúbrica hay que distinguir la firma y la rúbrica. La firma a nivel de la interpretación sexual, la firma se revela cómo es
no es la sexualidad de verdad, no como la representamos en la vida social. Y en los arabescos de la rúbrica se refleja cómo nos gustaría, es decir, el mundo de la fantasía, cómo nos gustaría que fuera esta sexualidad. Es un mundo muy interesante de interpretar. O sea que realmente tú estás en el banco, el señor de al lado está firmando un talón y tú le estás pillando por dónde va. Bueno, algo de eso hay. Algo de eso hay, ¿verdad? Pero también es verdad que hay un poco de mito. La razón es la siguiente. En la interpretación grafológica influyen muchas variables. Entonces, en un talón, por ejemplo, sí, no se firma por razones de espacio, claro. Es una cosa bastante excepcional desde el punto de vista de las dimensiones del documento. No se firma en la realidad igual que en un documento, pues por ejemplo, en una carta que se dirige a un ser querido, los padres, un amigo, etc. Y luego hay un espacio normal. Hay que dejarlo claro porque la gente cree muchas veces que un garabato o 4 palabras escritas pues en una servilleta de cafetería, una firma, en el DNI, en el documento del DNI, un documento oficial o en un cheque bancario, eso revela una especie de rayos X que pudiésemos tener en grafología, revela las profundidades más íntimas de la persona y eso no es verdad. Hay que controlar un conjunto de variables, que tenga un espacio adecuado, que el útil que se emplee sea en buen estado, que la postura en la que escribe sea la correcta, la normal, y luego sobre todo la presión, es decir, la superficie sobre la que se apoya el documento, no sea una superficie dura, irregular como esa, no que haya un colchón determinado. En estudios experimentales utilizamos un colchón de 10 folios y hacemos escribir sobre el 1/10. Es decir, en grafología es muy difícil, en realidad, controlar todas las variables implicadas. ¿Qué relación tiene la escritura con la sexualidad? Relación real. Yo lo que creo es que el análisis de la escritura es un medio excelente para investigar la sexualidad de la persona, siempre, como ya digo, que se controlen esas variables. Hay que tener en cuenta una cosa. Se tiene la tendencia a considerar la sexualidad como una especie de cajón o un compartimento estanco de nuestra personalidad. Eso no es correcto, no se ajusta a la realidad, no se ajusta a la verdad. La sexualidad tiñe todos los aspectos de nuestra personalidad, nuestra forma de relacionarnos, de comportarnos en la vida diaria, etc. Por la misma razón, la sexualidad no se refleja en la escritura en un aspecto o sector determinado, se refleja en el conjunto de la escritura, incluyendo, como decía antes, la firma y la rúbrica. Teniendo en cuenta esto, controlando las variables del documento que se obtiene para analizarlo desde el punto de vista grafológico, el análisis de la escritura puede revelar aspectos muy interesantes, muy amplios y muy profundos de la sexualidad de la persona cuya escritura analizamos. ¿Por dónde empiezas cuando tienes el texto y vas a hacer una interpretación grafológica con respecto a la sexualidad, que es en lo que nos estamos centrando? En la realidad no empezamos por ningún aspecto en particular. No empezamos por un sector determinado de la escritura y menos aún una letra específica. Lo que hacemos es captar lo mismo que la idea de relación, captar el conjunto de la escritura. Hay un aspecto del que se habla muy poco, pero que los alumnos de las clases en realidad entienden de forma inmediata. Es lo que se llama el nivel de la forma. La calidad formal de la escritura influye mucho en ese sentido. Es semejante a cuando conocemos a una persona
la presentan por primera vez, en realidad no estamos analizando un aspecto particular de su físico o de su comportamiento, sino que captamos un conjunto de su personalidad, la globalidad de su personalidad. Y en esa globalidad, en esa calidad personal, su calidad humana, incide mucho pues la relación que esa persona tenga con su propia sexualidad. Carlos, ¿hay trucos dentro de la grafología para ayudarnos a cambiar nuestra sexualidad o mejorarla o nuestra relación de pareja? Trucos, sí. Trucos no hay. Lo que no hay. Alguna vez me he preguntado por los procedimientos caseros que pueda haber para calar la propia sexualidad de la escritura o de las personas que nos rodean. Precisamente eso es lo que no hay que hacer. Por ejemplo, acabamos de terminar en EPSEGRAD de Madrid un curso de grafología, sexualidad y pareja, que yo creo que es histórico, porque que yo sepa, nunca antes en la historia de la grafología se había dado un curso de esas características en España, no fuera de España. Entonces, en ese curso lo que hacemos es analizar sistemáticamente todos los aspectos escriturales en función de la interpretación sexual. Ahora bien, lo primero que yo digo a los alumnos es que no se embarquen en hacer estudios caseros, por así decirlo, de la grafología en función de la interpretación sexual hasta el final del curso, cuando estén debidamente preparados. Porque puede ocurrir muchas veces que en el transcurso de las clases, con la materia que estamos dando, a veces con un contenido bastante delicado, bastante sensible, y estén comparando lo que el profesor yo va diciendo con su propia escritura y puedan imaginar, fantasear en sí mismos o los demás problemas que en la realidad no existen. Es decir, hay trucos o aspectos parciales no existen. Y cambiando nuestra manera de escribir, ¿podemos cambiar nuestras relaciones sexuales? Bueno, hay que hacerlo, es lo que se llama la grafoterapia. Cabe esa posibilidad. Lo que ocurre es que hay que hacerlo de una determinada manera. Eso quiere decir que la persona que dirija la grafoterapia tiene que saber muy bien qué es lo que está haciendo, qué terreno pisa. Además, tiene que tener, no solo como grafólogo, sino también como psicólogo, sexólogo, también en el campo de la psicopatología, un conocimiento muy amplio del ser humano. Entonces, en el aspecto de la grafoterapia, efectivamente, lo que se puede es mejorar el comportamiento sexual de la persona. Ahora bien, hay que decir comportamiento sexual, me refiero a la sexualidad en sentido amplio, porque ocurre en nuestra cultura que se suele confundir la sexualidad con la genitalidad. Uh-huh. Entonces la genitalidad está incluida dentro del tema, pero la sexualidad es un terreno mucho más amplio. Eso quiere decir que, por ejemplo, la grafoterapia en realidad lo que puede y debe hacer es ampliar la base de seguridad personal, de capacidad de relación que tenga la persona consigo misma y con los demás. Y a partir de ahí puede también mejorar su comportamiento sexual. ¿Y puedes, viendo dos rúbricas distintas, de entrada más o menos saber si esas dos personas son compatibles o incompatibles o van a tener muchos problemas de pareja? Es un terreno infinito, claro, complejísimo. Claro. ¿Sí?
porque como yo tengo escrito en algunos de mis libros, la vida de pareja es posiblemente el aspecto de las relaciones humanas más complejo que hay, incluso todavía más complejo que la mera relación familiar. Entonces, no se puede establecer en ese sentido unas reglas fijas. Lo que sí es verdad es que en muchos casos se puede decir, se puede determinar qué personas, en sentido negativo, lamentablemente, van a tener conflictos muy significativos en su relación de pareja, sea cual sea la otra pareja. Por ejemplo, concretando, cuando en una persona, y eso en la escritura se ve con bastante facilidad, predomina el egoísmo. Eso se ve. Claro, el egoísmo es uno de los factores más negativos en cuanto a pronóstico para la relación de pareja. La otra persona puede ser una santa, pero pasa que en un solo miembro de la pareja predomine el egoísmo, para estar completamente seguros de que por lo menos esa pareja va a tener problemas, no como en todas las parejas, sino problemas extremadamente significativos, y suele ser un mal pronóstico para la evolución de esa pareja. Y hay algunos conceptos básicos de la grafología, los acentos, el palito de la G. Bueno, en el terreno de la grafología en relación con la investigación de la sexualidad, ocurre que se ha hecho mucho mito de la letra G minúscula. La G es una letra, sí, considerándola erróneamente como la letra de la sexualidad. Eso es una falsedad completa. Yo me he encontrado en la consulta, por ejemplo, personas que desde todos los puntos de vista hacían unas Gs perfectas y sin embargo presentaban unos problemas muy fuertes, muy determinantes en cuanto a su sexualidad y dentro de su sexualidad a su genitalidad. Es decir, no tenéis que... En cambio, se podía ver la disfunción sexual y genital que tenían en otros aspectos mucho más amplios, pero también muy concretos de su escritura, como por ejemplo la ligación entre las letras, la presión muy importante. ¿Hay alguna letra que sea la letra de la sexualidad? No, nada. Nada de nada. No, mito tras mito. Ya sé que se ha dicho mucho, se ha hablado mucho sobre ese tema. Es mentira, es completamente falso. No existe la letra ni de la sexualidad, ni de la no sexualidad, nada. Influye el conjunto, el entramado orgánico, la estructura escritural. Esa es la verdad. Vamos a hacer un alto en el camino, Carlos, muy cortito, porque tenemos a nuestro ángel, que no escribe, pero que a través de su voz nos lleva muy lejos con sus alas. Esas alas que quién sabe si dibujan alguna que otra palabra en el viento, en el aire. Es la crónica de un ángel. Por la tolerancia, la paz y la sanación en el planeta Tierra. Hoy parece que tengo un buen día. Empezamos bien.
parece que va a ser uno de esos días en que se da la magia, uno de esos días en que Dios y todos los seres santos han decidido acompañarme. Siento mi corazón lleno de júbilo, porque hoy sé que todo va a ir bien, que todo se va a propiciar. ¿Qué será? Que a veces todo se da y otras veces todo se pierde. La magia, la alegría, la compañía, la oportunidad. Ya has aprendido sobre la red de caminos resonantes, que todo lo compenetra y que propicia la sincronicidad de las experiencias. La confianza merece un aprendizaje especial, porque todo lo que hagas por permanecer en un camino de confianza te ha de ayudar muchísimo en tu andadura. Cuando dudas, desconfías, eliges inconscientemente resonar con el camino de la duda y de la desconfianza. Caes directamente en ese camino, un camino difícil y tortuoso, en el que te vas a encontrar con todas las situaciones, circunstancias y relaciones que refuercen esa realidad, el camino de la duda. Cuando decides confiar, a pesar de todo, eliges resonar con el camino de la fe. Puedes elegir este camino en relación a tu pareja, amigos, tus socios, tú mismo, la vida, el universo o Dios. En cualquier caso, al resonar camino de confianza y de fe, vas a entrar en un camino que es cada vez más grande y más recto y que te va a dar oportunidades una y otra vez para que te demuestres a ti mismo que puedes confiar. Puedes llegar a encontrarte con auténticas autopistas de confianza. Pero hay también obstáculos. Cuanto más ancho es el camino de la confianza, más encrucijadas de pequeños caminos de duda te vas a ir encontrando. Si dudas, te desvías al pequeño camino de la duda, del que es difícil salir. Si confías, alimentas el camino de confianza, que se vuelve aún más grande y firme, con más oportunidades de reforzarse a sí mismo, pero también con más encrucijadas de duda. Así es que tú eliges. A cada momento puedes elegir de forma inconsciente cualquiera de los dos caminos. Y también ahora puedes optar por hacerte consciente y elegir siempre que estés atento. Camino de confianza y la fe. Esto me recuerda al juego de la oca, pero suena muy bien, más bien me resuena. Hoy elijo vivir mi vida desde un camino de confianza y fe. Hoy elijo estar atento en las encrucijadas del camino, en las que me asalte la duda, para mantenerme firme en el cambio, el camino de la confianza. Confía en que llegarás al final. Pega. La seguridad necesita pruebas, hay que demostrarla. La certeza es la verdad interna, no necesita demostrar nada. Y por eso la primera se nutre de cosas y la segunda de luz y confianza. La seguridad huye del desamor, la confianza busca el amor. Mi gran verdad soy yo, sin hacer, solo con ser. Si juntamos la certeza de todos, tendremos la verdad. Gracias, David, y buenas noches. En principio no hay mucha diferencia entre una persona cobarde y una valiente. La única diferencia es que el cobarde escucha sus miedos y se deja llevar por ellos, mientras que la persona valiente los aporta y continúa su camino. La persona valiente se adentra en lo desconocido, a pesar de todos los miedos. Es la crónica de un ángel. Continuamos con esta entrevista que hace ya tiempo tenía yo ganas de realizar para que conocierais este gran hombre y gran amigo, Carlos Ramos Gascón,
psicólogo clínico, grafólogo, psicoterapeuta, autor de varios libros, y estamos hablando de su último libro, Grafología, Sexualidad y Pareja. ¿Nos puede decir la grafología mucho de la sexualidad o aspectos? La sexualidad forma parte del conjunto de la personalidad. La grafología puede explicar con bastante precisión cómo funciona la sexualidad de esa persona. El problema está en que en realidad no existe la sexualidad. Lo que existe es la sexualidad. ¿Qué quieres decir? Claro, en función de la interacción de cada persona con otra persona. O sea, que una persona no es de una determinada manera sexual, así es, sino que dependiendo de con quién esté, tiene un tipo de sexualidad. ¿A eso te refieres? El contexto relacional. El contexto relacional. Es que hay una cosa que me gustaría dejar muy clara. En realidad, yo creo que hemos mitificado la sexualidad por razones socioculturales, económicas, en nuestro contexto histórico. De eso tiene mucha parte de culpa la Iglesia Católica. Es así. Entonces ha habido una mitificación de la sexualidad, en tanto que genitalidad, etcétera, etcétera, por la cuenta iglesia. La realidad auténtica, les guste o los desguste, es que sexualidad es comunicación y comunicación es sexualidad. Es así. Eso quiere decir que precisamente en el análisis grafológico se ve con mucha claridad que las zonas escleturales de comunicación coinciden con las zonas de sexualidad, de forma tal que cuando vemos a través de la escritura o de la observación clínica unas personas que tienen dificultades en su vida de comunicación, es decir, de relación, sabemos, damos prácticamente por supuesto, siempre con una gran certeza, que tienen también dificultades significativas en el área sexual. Sexualidad es comunicación, comunicación es sexualidad. Por ejemplo, personas que son promiscuas. Ayer estaba yo hablando con un amigo mío que es gay y me hablaba de que él se sentía un extraño dentro del mundo gay porque no es una persona promiscua, en fin, no va a locales donde todas las noches se tienen y se mantienen relaciones sexuales. Si tú agarras un grupo de personas que son promiscuas, felizmente promiscuas, ¿tendrían las mismas características grafológicamente, Carlos? ¿Habría rasgos en común? Bueno, la verdad es que me haces una pregunta trampa. Bueno, no lo sé. Porque vamos a ver, uno de mis caballos de batalla es la manipulación del lenguaje. Sí. Cuando se habla, claro, cuando se habla más de amor, de felicidad, ya, de promiscuidad y tal. Cuando hablamos de amor, exactamente, ¿qué queremos decir con eso? Cuando hablamos de felicidad, autoestima y tal, exactamente, ¿qué queremos decir con eso? Cuando hablamos de promiscuidad, ¿qué queremos decir también con eso? Yo, a propósito de la promiscuidad, por ejemplo, concretando, recuerdo ahora una historia del Zen. Dos monjes van por el campo, dos monjes Zen, que se encuentran a una chica joven. ¿Tú conoces la historia? Sí, esa historia que vas a contar. Que está esperando que alguien la ayude a cruzar el río. Sí. Una chica preciosa y tal. Bueno, entonces, sin vacilar, uno de los monjes coge a la chica y se la pone encima a la orilla. Vale. Eso, los monjes continúan su camino campo a través, como monjes mendicantes, en un silencio cada vez más espeso. Hasta que el otro le pregunta: oye, hermano, ¿por qué has cogido a la chica en brazos, la has cruzado a la otra orilla? Bueno, sabes que nuestras reglas no nos tienen prohibido. Y el otro respondió: hermano, yo he cogido a la chica, he dejado en la otra orilla, pero tú todavía la tienes encima. Efectivamente. En el interior de tu mente todavía no la has soltado. Efectivamente. Entonces, vamos a ver a qué jugamos.
en el tema de la promiscuidad, guste o desguste, la realidad es que hay que tener un enfoque evolutivo, comprender cómo ha sido nuestra herencia genética, desde la época ancestral, la época del hombre, las cavernas. ¿Vale? Hay un libro muy interesante que yo recomiendo a todo el mundo de Jared Diamond, porque es divertido el sexo, que lo explica. En nuestros genes, en la realidad, llevamos inscrita la promiscuidad. Le guste a la sociedad patriarcal o no le guste a la Iglesia Católica o no les guste. Esa es la verdad. Otra cosa es que por razones socioculturales y económicas se haya intentado, casi siempre de forma inútil, poner una horma. Eso, poner un poco puertas al campo. Eso, ¿vale? Ahora, en el tema de la promiscuidad, lo que ocurre es que con arreglo a qué vamos a considerar a una persona promiscua. Por ejemplo, yo he conocido personas, algunos de ellos han salido del seminario, que efectivamente estaban continuamente fantaseando cosas sexuales con una obsesión terrible, que a veces no les podía dejar dormir, por ejemplo. No tocaban a nadie. Vivían técnicamente, objetivamente célibes, pero sin embargo internamente estaban de sexo, fantasías que no podían refrenar, con unas obsesiones terribles que les hacían sufrir, el sexo hasta las cejas. Vamos a ver, normalmente el tema de la promiscuidad se refiere actualmente al tema de la sexoadicción. Con la sexoadicción, que efectivamente es un problema serio, grave, pero no por el sexo en sí, sino por la estructura obsesivo-compulsiva de fondo. Entonces, claro, esa persona, lo mismo que podía tener sus rituales obsesivo-compulsivos respecto del sexo, cambio contra de parejas, masturbación compulsiva, lo que sea, también lo podía tener referido a otra cosa. Entonces la gente suele confundir los siguientes términos: promiscuidad, sexoadicción o libido alta con una excelente capacidad de satisfacción. Eso es distinto. Generalmente cuando hay una conducta promiscua se suele conectar con la sexoadicción, que normalmente entraña en realidad una conducta compulsiva sobre la base de que la persona no es capaz de alcanzar una adecuada gratificación sexual, lo cual implica que suelen ser personas que no tienen la adecuada capacidad de relación. Pero cuando se habla de sexoadicción, la gente muchas veces se cree que estamos hablando de personas con libido muy alta, con una enorme capacidad de disfrute, cuando no es así. Las personas que tienen una libido alta con una gran capacidad de disfrute no tienen por qué ser sexualistas, es una cosa prácticamente incompatible. Son personas simplemente con una gran capacidad de disfrute, de comunicación, de relación con los demás, son cosas distintas. Yo te he hecho una pregunta, tú me has hecho un discurso que me ha encantado, pero no me has respondido a la pregunta. Igual. La pregunta, la repito. Exactamente. Esas personas, me da igual, sexoadictas, promiscuas, personas que tienen problemas con la comunicación, que también te quiero preguntar a ese respecto, porque me has dicho algo que no me encaja, pero bueno. ¿Tienen rasgos comunes, un denominador común en su escritura? ¿Tendrían? La promiscuidad. Por ejemplo, pero me da igual, pongamos otro ejemplo. Sí. Ya decía yo, las personas promiscuas que yo conozco, es claro, vamos a ver qué entendemos por promiscuidad. Las personas promiscuas que yo conozco suelen ser personas sexoadictas. La verdad es que las personas sexoadictas que yo conozco suelen tener una clara base obsesivo-compulsiva. Y eso, repito mi pregunta, que sigues sin responderme, ¿tienen unas características en su manera de escribir iguales, similares?
Sí. Vale. Suelen tener así, precisamente la estructura obsesiva-compulsiva. Exactamente eso, es verdad. Es decir, cuando se habla de promiscuidad, muchas veces se piensa en una persona muy desahogada, muy desenvuelta, muy espontánea. El ser humano es efectivamente muy variado, puede ocurrir, pero en la realidad se ha hecho mucho mito de eso, no suele ser así. Las personas promiscuas suelen ser personas con una base muy clara, obsesivo-compulsiva, que no encaja con personas muy espontaneas, nada, todo lo contrario. Luego me Muy has dicho curioso. algo con respecto a la comunicación. Me has hablado de la similitud entre, que además es lógico, entre la incomunicación verbal, la incomunicación a la hora de relacionarte con los demás. Personas que tienen dificultades a la hora de relacionarse con los demás y que, por lógica y por asimetría, tendrían que tener dificultades sexuales. ¿Esto es así? Porque yo conozco casos que no. Ya. Vamos a ver, pueden, es un mundo efectivamente... Puedes tener, sí. digo yo, puedes tener dificultades en las comunicaciones y en las relaciones personales, pero sexualmente muy al contrario, como complemento o como vía de escape de tu necesidad de comunicación, ser activo y además bueno sexualmente, afectivo, bueno. Sí. Comprendo por qué vas. Es un mundo, la realidad, enormemente complejo. Como hemos comentado antes, la realidad, sexualidad es comunicación, Sí. comunicación, sexualidad. Lo que ocurre es que, dada la complejidad del ser humano, también es verdad que no se puede hacer fáciles reglas de tres. Pero la experiencia lo que dice es que las personas que tienen dificultades significativas en la vida de comunicación, de conexión emocional, en su interacción con los demás, la conexión emocional, interacción no solo verbal, sino también no verbal, ojo, que es un componente muy importante. La mayor dimensión de nuestra interacción con la gente es de tipo no verbal, suelen tener dificultades significativas en el área sexual, en el área de sus relaciones sexuales. Lo que ocurre es que hay matices, pues, por ejemplo, sobre todo en el caso de los hombres, hay hombres que, por ejemplo, dicen como su orgullo que yo sexualmente funciono muy bien, mas lo dicen con unción. Eso muchas veces corresponde a lo que en psicoanálisis se denomina personalidad fálico-narcisista. Claro. Entonces, en realidad, las personas no se relacionan con su pareja, se relacionan con sus propios genitales de forma narcisista. Eso es distinto. En el caso concreto de esos hombres, porque con la mujer puede ocurrir de forma distinta, eso suele ocurrir así. En el caso concreto de esos hombres, cuando nos entrevistamos con sus parejas, resulta que la pareja no está tan de acuerdo. Claro, ahí está la cosa. No está tan de acuerdo de que la relación sexual sea tan maravillosa como el hombre, fantasea. En nuestra cultura, unas cosas que han causado, yo creo que mayor dolor, mayor incomunicación, es el enorme cultivo del machismo, el enorme engreimiento que se ha inyectado al hombre, la falocracia, el coitocentrismo. No, señor. Una interacción sexual, a nivel que sea, simplemente relacional, genital o lo que se quiera, implica una relación de un yo con un tú, de un tú con un yo, una relación fluida, en un plano de igualdad, de respeto. Entonces, claro, hay mucha gente, sobre todo hombres, que confunden los términos. Entonces se dicen, como yo genitalmente, sobre todo si son muy jóvenes, funciono muy bien, ningún problema. En ese sentido, se equivocan, lo tienen. No hay más que interrogar a sus parejas. ¿De dónde voy? Entonces,
En ese sentido, es completamente cierto que para que haya una auténtica satisfacción en las relaciones sexuales, genitales, íntimas, en el contexto de pareja, tiene que haber una verdadera capacidad de comunicación, es decir, de generosidad, es decir, no estar preocupado por uno mismo. Claro. Se rinde, no rinde, o funciona o no funciona genitalmente. Sexualidad es generosidad también. Y todo eso lo puedes ver en la grafología, Carlos. Sí, sí, sí. Concretamente es que es como una realidad poliédrica que se puede expresar de muchas formas. También se puede decir que sexualidad es generosidad, perdón, capacidad de donación, es decir, generosidad. Entonces, cuando vemos a través de la escritura, por ejemplo, una persona en la que predomina el egoísmo o las conductas regresivas, podemos tener la práctica certeza de que tiene muchas carencias en su vida de relación sexual íntima, con toda seguridad. ¿Qué casos puedes contarnos has resuelto? Porque claro, cuando alguien va a verte, una pareja va a verte y tú haces un estudio grafológico, es para resolver problemas. ¿Cómo se resuelven esos problemas a través de la grafología? Bueno, los problemas de pareja propiamente no se pueden resolver por la grafología. La grafología lo que hace es ayudar a aclarar los puntos fuertes en los que se debe apoyar la interacción de pareja y también los puntos débiles que hay que fortalecer, rectificar o vigilar. A partir de ahí se trata de establecer una relación terapéutica, una adecuada orientación de pareja. Entonces, en ese sentido, el análisis grafológico de ambos miembros de la pareja constituye muchas veces una brújula, una hoja de ruta para que efectivamente puedan ir mejorando su capacidad de relación. Lo que ocurre es que lamentablemente hay que ser realistas. En muchos casos las diferencias, incluso la base temperamental, que eso ya no se puede modificar, son tan grandes, tan irreductibles, que en esos casos lo mejor para evitar que la pareja siga sufriendo cada vez más, con más de lo mismo, se recomienda que se separen. Pero en la orientación en terapia de pareja, unas cosas que hay que ver, además de la generosidad, es la mutua capacidad de adaptación, es decir, de flexibilidad personal que puedan tener ambos miembros de la pareja. Entonces, en tanto que haya una por lo menos mediana capacidad de generosidad, de donación y de flexibilidad, adecuada capacidad de adaptación, de generosidad, hay una posibilidad de recomponerla. Uno de los factores que hay que vigilar es que en una vida de pareja el componente sexual, genital, íntimo es muy importante, porque si no sería una relación genérica de buenos amigos, por ejemplo, o de familiares que se quieren mucho, pero nada más. Ahora bien, la experiencia dice que las parejas que llevan un tiempo significativo, pues es muy difícil establecer una frontera de, por ejemplo, medio año sin establecer contacto sexual, son muy difíciles de recomponer. Las relaciones sexuales íntimas son el cemento de la casa, el cordón umbilical, por así decirlo, de la comunicación de pareja. O sea que una pareja con poca sexualidad es una pareja sin vida. Es claro. También hay que comprender que
de la misma forma que cada persona es un mundo, cada pareja con mayor razón lo es. Claro. Entonces, hay parejas, también depende la edad, la fase vital, si tienen hijos en edad adolescente, por ejemplo, que influye mucho, pues hay parejas que necesitan tener mucha intimidad sexual y otras menos. Lo mismo que una persona pues que necesita comer más que otras, eso depende de la propia naturaleza. Pero yo creo que en el fondo toda pareja, aunque es una cosa que puede fluctuar a lo largo de las fases vitales, toda pareja en el fondo sabe qué medida de sexo íntimo necesitan para mantener ese conjunto biológico que es la pareja. Eso es verdad. Carlos, para terminar, ¿nos aconsejas algunas fórmulas caseras para autodefinirnos o no? Es que no existen fórmulas. Claro. A nivel estructural es prácticamente imposible dar ninguna fórmula, ninguna receta para poderse autodiagnosticar. Además, somos seres humanos, no podemos ser objetivos realmente con nosotros mismos. Si no lo conseguimos con los demás, sobre todo con los seres queridos, con nosotros mismos, te cuento. Para eso, si yo, por ejemplo, siendo psicólogo y experto en grafología, quiero autodiagnosticarme en cuanto a mi capacidad de conexión emocional o de pareja, lo que haré es llevar mi escrito a un profesional competente, de mi confianza, para que sea él el que me oriente a mí. Yo mismo, conmigo mismo, honestamente, no podría hacerlo. ¿Y con tu mujer? Bueno, mujer aquí presente a través de los cristales, alguna vez me habrá analizado la escritura, pero todavía no ha querido decirme que ¿Qué ha visto? Se lo ha callado. Pero todavía no me ha dado su diagnóstico. Pero tú la analizas a ella a través de su escritura. Una maravilla persona, mucho mejor persona que yo. Bueno, eso yo os dejo a la par a los dos, porque como Carlos es un poco una debilidad, pues eso. Autor de Grafología, Sexualidad y Pareja, habéis visto, un excelente profesional y más excelente persona. Nos estáis pidiendo títulos de libros de Carlos, os voy a dar alguno que otro más: Grafología y Fobia Social, Hipnosis y Psicoterapia o Test de Línea Ondulada. Carlos Ramos Gascón, muchísimas gracias por venir a la radio. Encantado de haber compartido ese rato con todas vosotras, todos vosotros. Mando a todos los radioyentes un abrazo muy sentido. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Escucha una voz interior. Mariló López Garrido. Ni siquiera podéis ver a la otra persona siendo feliz con alguien por un minuto. ¿Y pensáis que podéis morir por la otra persona? Intentad ver lo que realmente hay en vosotros para la otra persona y los celos desaparecerán. En la mayoría de los casos, con los celos también el amor, vuestro amor desaparecerá. Pues ¿cómo podéis amar si sentís celos? ¿Qué sentido hay en sentir un amor que está lleno de celos, que no es amor?
una pequeña referencia, una pequeña cita sobre los celos que nos ha parecido interesante para comenzar esta última hora de programa. Si dejáis los celos a un lado, si desaparecen los celos, también desaparecerá el amor que sentís, porque no podéis realmente sentir amor si estáis sintiendo celos. Bueno, pues eso es lo que viene a decir esta pequeña cita. Entramos en nuestra última hora de radio. Tenemos por delante las huellas de lo sagrado y nuestra meditación, porque hoy, al estrenar mes, estrenamos Animal. Así que, bienvenido y bienvenida. Este programa se llama La Voz de la Noche. Estamos hasta las 2 de la madrugada. Huellas de lo sagrado. La energía va dejando su huella a lo largo de nuestra vida, como los pasos van marcando nuestro camino en la arena. Transcribir, reproducir y mirar el sentido profundo de esas huellas es una posibilidad que tenemos para conocer el invisible mundo del inconsciente, el invisible mundo de la energía, los símbolos y su significado, los sueños y sus arquetipos, los mitos, las viejas leyendas que traen toda una historia para develarnos el enigma de la esfinge, las figuras, las ideas, las palabras. Todo lo que sucede en nuestro cotidiano nos da la oportunidad de ver más allá de lo que parece. Huellas de lo sagrado. Es un espacio en el que procuramos poner luz para un conocimiento más profundo de nuestro interior. Huellas de lo sagrado, porque cada momento de nuestra vida tiene un sagrado cometido. Me gustaría esta noche, charlando con Marly, empezar hablando de lo que es soltar y de lo que es agarrar, es decir, empezar algo nuevo. ¿Cómo podemos iniciar? ¿Qué tipo de energía debemos y podemos adquirir para empezar lo nuevo? Marly, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Pues Bueno. decías que cómo se empieza un nuevo ciclo. Una nueva etapa. Uh-huh. Una nueva etapa. Pues una de las cosas más importantes de empezar una nueva etapa es cerrar bien la anterior. Porque muchas veces queremos llevar algo de la anterior etapa a la siguiente y el resultado es que ni nos quedamos en la vieja ni en la nueva. Uh-huh. Por lo tanto, el cerrar los ciclos es una de las cosas más importantes para que naturalmente venga el ciclo siguiente. A veces no hay que hacer nada. Que tú cierras realmente bien una etapa de lo que sea, además de una profesión, de una pareja, de un estado interno. Cuando la cierras con gratitud, cuando la cierras de una forma en que te quedas realmente feliz, diciendo, realmente esa etapa ya pasó, ya no sirve, es como la cáscara de un árbol que cae solo, porque ya no sirve, porque ya hay savia nueva empujando. Entonces realmente la etapa siguiente se presenta sola y además se presenta de una forma perfecta, completa, íntegra. Y eso es, diría yo, lo más importante, que tú no quieras llevar de la etapa anterior como si acabas un año de colegio y dejas pendiente una asignatura. Evidentemente estás con esa cosa pendiente, distrayéndote de la etapa siguiente. Entonces cierra bien el año, cierra bien la anterior etapa. Y la siguiente viene completa, viene íntegra, viene con todo lo que tiene que dar de sí. ¿Cuáles son las características, la actitud para cerrar bien una etapa? Porque a veces nos quedamos en la palabra, en tienes que, o en el puedes que, pero ¿cómo cerrar una relación con la que todavía estás conflictuado y además quieres cerrarla? ¿Cómo cerrar con un resentimiento pendiente? ¿Cómo cerrar
con una etapa laboral que ya no quieres, o quieres tener una actitud distinta en tu lugar de trabajo, quieres ser más respetado. ¿Cómo cambiar, que no tiene por qué ser romper y empezar, cambiar el giro de una relación? ¿Qué tiene que producirse interiormente para que esto nazca de una manera natural? Vamos a ver, la cosa evidentemente no tiene una fecha, en el sentido de que tú dices, sí, cambia claro. el año y tengo que cambiar eso. Sí, totalmente. Cada cosa es como que la fruta madura a su debido tiempo, y no antes ni después. Entonces, una relación, mientras esa relación no las ha sacado el jugo, no has aprendido la lección que te tiene para enseñar, mientras un trabajo no te ha enseñado lo que te tiene que enseñar, estoy hablando desde un punto de vista psicológico, emocional, no laboral. Mientras una situación, la que sea, no has aprendido la lección, porque muchas veces la lección es simplemente aceptación, o quitar expectativas, o muchas veces aceptar las cosas sin querer imponer tu forma de verlas ni de quererlas. Entonces, las situaciones se mantienen hasta que consigues aprender lo que te han venido a enseñar. Claro que eso no es una fórmula. Aplica la fórmula y has aprendido lo que te ha venido a enseñar las situaciones, porque la vida te está trayendo continuamente situaciones en tu punto débil. Es como que no te trae situaciones para reforzar tu punto fuerte, porque eso no le interesa a la vida. Le interesa que tú resuelvas, sanes, cures y refuerces tus puntos más débiles, más flojos, los que no ves, tus puntos ciegos. Por lo tanto, ¿cómo terminar bien una relación? La primera historia realmente es tratar de ver las cosas desde un otro ángulo, porque casi siempre en una relación, por ejemplo, tenemos una idea concreta de lo que queremos de la relación, lo que queremos de la otra persona, incluso muchas veces ni vemos la otra persona como es. Tal es nuestro deseo que sea de la manera que nosotros queremos. Entonces, todo eso se hace difícil justamente porque está conectado con deseos profundos, con añoranzas profundas que nosotros proyectamos sobre las demás personas, sobre nuestro trabajo, sobre las diferentes situaciones de nuestra vida, a veces sobre hijos. Entonces, lo primero es ver cómo puedo ver esto de otra manera, cómo puedo quitar de esa situación mis expectativas. Eso es un ejercicio muy bonito que se puede hacer y que os recomiendo mucho. Es una situación que tú veas conflictiva para ti, decir a esa persona, por ejemplo, te libero de todo lo que he pensado sobre ti. Como si la vieras nueva, como si la vieras sin nada de lo que anteriormente ocurrió, ni anteriormente juzgaste, ni anteriormente deseaste de esa persona. Lo que sucede... Sí, pero en este caso, Marley, podemos rozar la palabra no es inocencia. Podemos rozar esa línea... Sí, la ingenuidad, además en un sentido negativo, es decir, cuando caes y vuelves a caer y vuelves a caer y es como que no te has enterado de lo que te estaba pasando. O sea, pero no está dicho de esa manera, sino de que tú abras tu mente para ver cualquier situación, cualquier persona o cualquier acontecimiento desde un otro ángulo. Y eso, en el momento que tienes una idea fija ya de lo que es aquello que te ha pasado o la persona, no es posible. Por eso ese ejercicio es tan tremendamente renovador. De repente mirar una situación como si jamás hubiese ocurrido antes. Mirar una persona como si no tuvieras con ella ninguna vivencia anterior. Porque muchas veces las personas cambian o las situaciones cambian y no nos damos cuenta por el simple hecho de que nuestra mente ha fijado un juicio sobre esa persona o sobre esa situación. Entonces, primer paso para cerrar un tema, tratar de verlo desde un otro ángulo completamente diferente.
Mientras eso no ocurra, estamos presos a nuestro anterior juicio. Ya. Y no es posible andar hacia adelante. Cuando finalmente esa situación por fin la consigues ver de otro lugar, de otro sitio, con otros ojos, ese es nuestro reto. El desafío es ese, conseguir ver las cosas desde un ángulo más elevado, desde un ángulo menos personalizado. Poder comprender el otro dentro de su complejidad, sin tenerle atado a nuestras expectativas y a lo que esperamos que él sea, diga o haga. Todo eso sería el comienzo, el primer paso hacia resolver y cerrar bien un tema. Ya te digo, el que sea. Ya. ¿Qué relación tiene la valentía con lo que estamos hablando? Bueno, la valentía es un estado de ánimo en que tú te sientes apoyado, porque muchas veces no nos sentimos apoyados o no tenemos el conocimiento para afrontar una situación, y entonces eso se traduce en miedo. Entonces tú te juzgas, soy cobarde, no sé qué, tú te exiges, debería de tener coraje, debería de ser valiente. Pero ¿cómo cerrar ese ciclo anterior de miedo o de falta de seguridad? ¿Cómo cerrar eso para poder valientemente afrontar cualquier situación? Como digo, casi siempre el miedo viene de falta de apoyo. Cuando una persona se siente sola o se siente rechazada, no siente que tiene alguien con quien puede contar, alguien que le apoya, alguien que le va a estar a su lado. Eso pasa mucho con los niños que fueron muy rechazados y muy abandonados, son niños que se sienten luego con mucho miedo, porque no tienen ese apoyo emocional que nos da seguridad al fin de cuentas. Y la otra razón casi siempre de la falta de valentía viene de la falta de conocimiento. Si tú no tienes el saber necesario para afrontar una situación, si no tienes la dirección, si no tienes la enseñanza, muchas veces las personas fallan estrepitosamente en relacionamiento y en diferentes situaciones y se sienten sin recursos porque nadie nunca les enseñó. Si tú has pasado toda tu vida viendo a una madre negativa y siempre mirando el lado oscuro de las cosas, o un padre ausente, evidentemente no tienes ningún modelo de positividad, ningún modelo de salida, ningún modelo de afrontar una cosa con optimismo. De ahí que todo eso tiene que ser resuelto para que puedas afrontar la cosa de otra manera y sobre todo saber que la vida siempre apoya aquello que va de acuerdo a ella. Siempre que sea una iniciativa vital, toda la fuerza de la creatividad está a tu lado, apoyándote, lo que pasa, dando fuerza. Marly, lo que pasa es que hay personas que en un estado de miedo y sintiéndose cobardes, actúan con valentía. Bueno, eso lo llamamos una contrafobia. Una contrafobia o un huir hacia adelante. Pero tiene un valor enorme. Es decir, tú, aún teniendo miedo, te montas en el avión. Aún teniendo miedo, inicias una relación. Eso es muy relativo. Por ejemplo, en las guerras, los héroes, hay un estudio hecho sobre los héroes de guerra y casi siempre se encontró que hay un porcentaje altísimo de contrafóbicos, de soldados que tenían tal cantidad de miedo que se lanzaban a lo loco y acababan haciendo cosas heroicas. O sea que eso es un hecho real y verdadero que existe, ¿no? Pero luego hay un trabajo sobre sí mismo que efectivamente da un resultado muy grande cuando tú empiezas a trabajarte. Por ejemplo, si tienes una fobia, por ejemplo, a pasar por un túnel, la gente que no consigue pasar por un túnel, entonces se puede llenar de valentía y atravesar el túnel o decir a 2 o 3, llevarme a la fuerza, pero por eso no se cura la fobia, ¿me explico? Sí, perfectamente. O sea, hay cosas y cosas. Sí. Entonces muchas veces si tú haces un trabajo interior y descubres por qué tu niña interior no tiene miedo a pasar un túnel oscuro,
puedes resolverlo desde un otro lugar completamente diferente. No sé Entonces, si estoy de acuerdo contigo, Marley. ¿Cuál? Que no sé si estoy de acuerdo contigo. ¿No? No. Por ejemplo, en el caso del túnel. Las cosas se resuelven lanzándose. No creo que las cosas se resuelvan. Bueno, en parte sí se resuelven lanzándose, pero quiero decir, por ejemplo, en el caso del túnel o en el caso de montar en avión, de subir en avión. Cuando tú te has subido en avión, en vez de 10 veces, 50, 25, 75 o 100 por tu trabajo, como es el caso de personas que tú y yo conocemos, la fobia se reduce, porque la práctica te demuestra que no pasa nada. Claro. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que tú has actuado desde una contrafobia, pero eso te ha dado una experiencia que te ha reducido la fobia. En el caso del túnel, tú dices que me digan atraviésalo a la fuerza. Bueno, pues la primera vez no, la segunda, la cuarta, la quinta, la décima que atraviesas el túnel, dices, pues no está pasando nada, no pasa nada. O sea, en la contrafobia... En el caso de atravesar el túnel se puede hacer o viajar en avión. Pero, por ejemplo, tú conoces el caso, porque te lo he contado, de una pianista que no conseguía acercarse al piano. Sí. Entonces, claro, si se acerca una pianista a la fuerza al piano, es muy difícil que pueda dar un concierto, ¿me explico? Sí. Ahí hay una cosa interior que tiene que ser trabajada, porque no es lo mismo acercarse a un piano para tocar un concierto que te atravieses el túnel 20 veces o 100 veces. Entonces, hay un trabajo interno que cuando está bien realizado, desaparece la fobia, te lo digo por experiencia. He tenido casos de literalmente desaparecer la fobia, como si nunca hubiese existido. Entonces, claro, todo es muy relativo. Evidentemente, si tienes miedo al avión y no viajas nunca jamás, eso se queda ahí intacto. Eso es real, eso es verdadero. Pero no todo se puede resolver así a la fuerza. Y hay cosas que no se resuelven. O sea, quien tiene, por ejemplo, miedo a ratones, parece una tontería, pero hay fobias impresionantes con ratones, ¿no? Por tocar y ver ratones 20 veces, bueno, te vas acostumbrando, evidentemente. Pero no es a veces el resultado más práctico y más rápido que un trabajo interno. O sea que tú dices que el asunto de nos hemos pasado de la valentía a la fobia. No sé si es exactamente el camino, porque no siempre una cobardía tiene que ver con una fobia. O miedo. Bueno, pero una fobia es un miedo exagerado representado en un objeto. Sí. Entonces tiene que ver con el miedo, evidentemente. Es un miedo patológico y que normalmente toma una representación de algo externo, ¿no? Es un miedo proyectado en un... Está muy bien, vamos a desarrollar un poco lo de la fobia, Marley. Es un miedo interno que se materializa en un objeto. En realidad es una... No es real. Un objeto... Sí. Que en sí mismo es neutro, es lo que te provoca una reacción exacerbada y absurda y exagerada con relación a él, porque no siempre es miedo, a veces es rabia. Tú no sé si te acuerdas que en mi libro cuento una historia que me pasó a mí de una chica que tenía fobia a aceitunas. Sí. Entonces ella me preguntó si habría aceitunas en la comida y le dije que aceitunas yo no sabía si iba a haber o no. Pero la vida es así, y inmediatamente había aceitunas aquel día. Entonces yo la provoqué colocándole una aceituna en el plato, y la chica se levantó indignada, pero como para pegarme. Y entonces yo le dije, pero espera, ¿qué te ha hecho la aceituna? O sea, ¿cuál es la razón para tener esta ira con aceituna? Y me dijo, no tengo nada que ver con aceitunas. Le digo, pero vamos a ver, ¿en tu familia había algo? Hombre, mi padre tenía olivos. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido ahí? Que la atención del padre iba a su fabricación de aceitunas y no a ella. Entonces, toda la rabia que tenía de que el padre no le hiciera caso,
se lo llevaba la aceituna, porque claro, ella necesitaba del padre, no podía expresarle su indignación. Si el padre en vez de aceitunas hubiese tenido una fábrica de sombreros, la rabia iría al sombrero. Por lo tanto, es algo sustitutivo que se lleva tu emoción, sea de miedo, sea de rabia. Evidentemente todo eso va muy unido, porque la rabia de que el padre no le dé atención o dé más atención a los olivos y a las aceitunas, que está basado en que necesitas del padre para la protección. Entonces, si no le tienes, un niño que crece sin padre es un niño que crece con miedo. Claro. ¿Está más o menos explicado o no? Sí, sí. O sea que la valentía, en este caso, está muy, muy, muy directamente relacionada con la confianza que hemos vivido en nuestra infancia. Evidentemente, evidentemente. Lo que no quita, si no has tenido apoyo en la infancia, que busques apoyos, claro que sí. Que hay siempre, esa es la ventaja del adulto, ¿no? Que el adulto siempre tiene recursos que el niño no tiene. El niño no tiene recursos. Ahí donde cae, ahí le toca. Y no hay tu tía. En cambio, el adulto tiene recursos, se puede buscar profesores, se puede buscar enseñanzas, puede buscar alguien que le ayude en su trabajo interior, puede buscarse un grupo de apoyo, en fin. El adulto tiene muchísimos recursos. Si no se olvida que los tiene, los puede usar para ir poco a poco resolviendo ese tipo de temas y llegar a la valentía que todos queremos, que en el fondo es la falta de miedo, ¿no? Marly, porque también hay valentías alocadas, ¿eh? Hay gente que entra en una especie de brote de valentía y hace cosas absurdas. Por ejemplo, en un caso de un maníaco depresivo, en una crisis maníaca, hacen cosas increíbles que tú lo ves, bueno, valentía por un tubo, pero en realidad no es una cosa equilibrada, sino es una cosa muy destructiva. Sí, sí. Hubo un caso de uno, por ejemplo, que iba en dirección prohibida en las autopistas, porque como estaba con una crisis maníaca impresionante y eufórico perdido, creía que él tenía poder para desviar todos los coches. Ya. ¿Y la confianza en la vida en general, en la vida? Porque hay gente que le va bien, hay gente que le va bien en la vida. Es gente que tiene confianza en la vida, es gente que de forma natural le salen las cosas. Energéticamente está llamando a que le salgan bien las cosas. ¿Está funcionando ese radar? Mira, yo creo que hay una cosa un poco kármica realmente, porque en mi observación de las personas veo que hay gente que tiene las cosas mucho más fáciles y hay gente que las tiene realmente más difíciles, con más obstáculos. Pero eso no quita que los que tienen más obstáculos no puedan llegar. Claro que se puede llegar. Por eso te digo, es como que vienes de esa vida en lugares diferentes. Hay gente que viene de lugares muy lejanos y muy oscuros, y gente que viene de lugares más luminosos. Si tú crees en la reencarnación, que eso ya es otro tema, pues evidentemente tendría una lógica, ¿no? Si no crees en ella, parece un fruto del azar. Pero como yo no creo en el azar, en ese tipo de cosas, creo que todo responde a un estado interior, a un estado en que está tu energía, ¿no? Si tú estás conectada con la luz, si estás conectada con la abundancia, si estás conectada con la felicidad, es lo que te viene. Si estás conectada con el sacrificio, con el esfuerzo y con el dolor, es lo que te viene. Y eso es el trabajo de crecimiento, es conectarte con lo que realmente es agradable y fácil. Bien. Tenemos varias personas que quieren hablar contigo, Marly. También tenemos correos electrónicos. Así que vamos a empezar a escuchar vuestros llamados al 49994000. Pregunta es para compartir con Marly. A fuerza de sufrir, me doy cuenta que dependo de la aprobación de los demás. Esto se me da en todo, especialmente al tomar decisiones más importantes. Además, tengo mi autoestima baja. La pregunta es, ¿cómo? ¿Con quién ayudarme
para ir liberándome de esto que me da miedo y me ata. Por medio de mi terapeuta conocí el programa. Gracias por lo que brindan y por el afecto. ¿Qué podemos decir a esta persona, Marley? Mira, Rudyard Kipling una vez hizo una frase que me quedó muy grabada, porque decía, yo no sé la llave del éxito, pero sí sé la llave del fracaso, y es querer agradar a todo el mundo. Sí, efectivamente, sí. A mí también impactó esa frase. Entonces, pues evidentemente, si tú necesitas la aprobación de todo el mundo para hacer tus cosas y no consigues conectar contigo misma para tomar decisiones y sobre todo para honrarte, porque en el fondo la falta de autoestima es hablar mal de sí mismo, es criticarte a ti misma todo el tiempo, es creer que no vales, o sea, no estás honrando la parte perfecta y divina que tienes dentro. Y eso es lo que hay que empezar a hacer. Normalmente la gente con baja autoestima es que ha tenido padres con baja autoestima, o padres culpabilizadores, críticos, que echa todo abajo. Entonces, como creces con este hábito, evidentemente eso se estagna dentro de nosotros y empezamos a hacer lo mismo, repetimos lo que nos han hecho, hablando mal de nosotros mismos, criticándonos, echando abajo todo lo que hacemos, viendo el defecto y no todo lo que hemos hecho bien. En fin, lo contrario de lo que hay que hacer una persona que se honra y que honra tu ser interno, tu ser perfecto. Eso es una práctica importantísima para la felicidad, empezar a honrar, no creer en tu limitación, sino en tu perfección, que está por debajo de todos los rasgos de personalidad. Eso es lo que yo le diría a esta chica. Bien. Otra llamada telefónica, vamos a escucharla. La pregunta sería para Marley. Quisiera saber si las almas gemelas están encarnadas al mismo tiempo en esta tierra, en esta evolución, en esta encarnación. Y me gustaría saber si es posible tener algún contacto por vía correo electrónico con Marley o a través tuyo, si es posible, para hacer una consulta muy personal que no quiero dar al aire y que me tiene muy mal en un momento especial de mi vida. Gracias, te bendigo y bendigo tu programa para que dure muchísimo tiempo. Bueno, Mariló, en cuanto al correo electrónico, no tengo inconveniente en que esta señora te escriba y tú me lo mandes. Sí. Yo contestaré con mucho gusto. Esto es lo que iba a decir, que nuestro correo electrónico es lavozdelanoche@continental.com.ar. El correo, además, aprovecho la ocasión para contarlo a nuestros oyentes. El correo lo abro yo personalmente y los leo yo personalmente y los respondo yo personalmente, lo cual hace que a veces tarde, pero como casi siempre son casos muy privados, muy particulares, en ese sentido quiero que nuestros oyentes se queden tranquilos y no tengo ningún problema, hablo con ellos y les paso los llamados, los correos o la dirección electrónica, en este caso de Marley. En cuanto a las almas gemelas, Marley, tema importante. Bueno, con las almas gemelas hay mucho follón, ¿sabes? Mucho follón. Hay follón cuando no son gemelas, imagínate cuando lo son. Imagínate cuando son gemelas. Pero bueno, el hecho es el siguiente, que yo no sé decir si se encarnan al mismo tiempo las almas gemelas o no. Vamos, ahí no me quiero meter porque no lo sé. Pero lo que sí dicen los espiritualistas es que no siempre están encarnadas al tiempo. Vamos a ver, imagina que tú tienes una alma gemela dármica, o sea, una cosa positiva. Pero te has dejado aquí en el mundo físico sin resolver un problema, digamos, con un hijo o con un padre. Y entonces tienes que venir a resolverlo. Entonces, en esa vida que tienes que venir a resolver el problema que te has dejado aquí pendiente, pues no te vas a encontrar con tu alma gemela, porque esa no es la función de tu vida.
Y luego otra cosa que ocurre muy a menudo es que las almas gemelas tienen deudas kármicas y no dármicas. O sea, muchas veces tienes que vivir algo kármico, o sea, algo profundamente negativo y destructivo, pero que conlleva un apego fuertísimo de tu parte energética, que te cuesta muchísimo desapegarte, pero que en realidad no es una cosa positiva, es una cosa muy destructiva. Entonces, ojo con las almas gemelas, porque a lo mejor tu vida en el plano físico va a correr de una manera mucho más agradable con una alma prima y no una gemela. Porque cuanto más cerca es la cosa, más difícil y más levanta toda la parte oscura dentro de ti, ¿no? Es aquello de las... El amor... De las relaciones, El digo, amor es una cosa tan... Sí, sí. A ver. No, te escucho, perdóname, Marley. El amor es una cosa tan fuerte que levanta de dentro de ti tu parte más oscura. Esa es la realidad del tema. Entonces, hay personas que tienes una relación dármica con ellas, o sea, nunca jamás tienes un problema y te puedes querer muchísimo. Yo tengo varias personas amigas que yo sé que tengo una relación dármica y profunda, de mucho amor, y que nunca he tenido el menor problema. Y luego, sin embargo, están personas que tienen una relación pasional muy destructiva y que al mismo tiempo es muy cercana, porque es como una energía muy familiar a ti, muy conocida, muy íntima. Y por eso no te puedes desapegar de ella. Pero el hecho es que muchas veces vivir con esa alma gemela kármica es una cosa hiperdestructiva. Decía que es aquello, sí, es cuando te llama una amiga y te cuenta la última pelotera que ha tenido, gordísima, y le dices, o te dicen, por 10ª vez deja esta historia y no puedes dejarla y no pueden dejarla y dices, mira, es que esto es puro karma, o sea, de verdad que tenemos un rollo que es karma porque no hay manera, ni contigo ni sin ti tienen mis penas consuelo, que se dice en España. Claro, y eso es un alma gemela también, claro. Pero es un alma gemela que de alguna manera no es positiva, que no es... Lo que pasa es que hay que vivirlo, porque si tú tienes que resolverlo, no es positivo, pero si tú tienes que resolverlo, tú tienes que vivir el karma, tienes que vivir el problema, Eso, tienes que vivir la pasión. Al final se resuelve, gracias a Dios, al final se suele resolver. A veces se deja a medias y entonces dicen los espiritualistas que te vas a volver a encontrar con esa persona porque hay que resolverlo. O sea que si puedes resolverlo ahora, mejor. Ya. Y de todas formas, ojo con esas almas gemelas, porque es que es como una cosa que tú sientes una familiaridad y un acoplamiento y una complicidad completamente fuera de lo normal, de intensa y de maravillosa, claro. Pero luego está el otro lado oscuro, que aparece un tiempito después y entonces, claro, estás ahí pillada por esta intimidad increíble y al mismo tiempo sufriendo las consecuencias de una relación llena de destructividad, porque se vuelve posesiva, se vuelve exigente, se vuelve tiránica y déspota y cruel. Esa es la realidad del tema. Entonces, atravesar eso es una de las cosas duras que hay en esta vida y la ha vivido casi todo el mundo alguna vez, ¿no? Por eso digo, ojo con las almas gemelas. Ya, mejor buscar una prima, una vecina. Va que arde. Una prima va que arde. Marley, nos ha dado mucho el programa porque hemos empezado hablando de cómo entrar en lo nuevo y cerrar etapas. Hemos pasado a la valentía. De la valentía hicimos o leímos un monólogo sobre la oscuridad y la luz y hemos terminado hablando de las almas gemelas. O sea que hoy hemos hecho un buen programa. Hemos estado de lo más saltarinas. Pero una cosa llevaba a la otra, ¿eh? Fíjate, así es la vida. Sí. Así es la vida. Sí. Te mando un besazo. Otro grande para ti, Mariló, y para todos los oyentes. Gracias, Marley. Buenas noches. Y para el equipo. Gracias, buenas noches. Chao. Buenas noches.
Y cerramos nuestro programa esta noche, primer sábado del mes. Lo vamos a hacer con nuestra meditación, la meditación de nuestro animal, la serpiente. La serpiente es uno de los animales más presentes en el imaginario de la humanidad. No solo el cristianismo y el judaísmo, sino el hinduismo y casi todas las religiones le reservan su lugar. No es algo fortuito, es mortal, terrestre, silenciosa, flexible, mutable, poderosa. Su veneno es legendario, pero también su fuerza, su capacidad de adaptación y de transformación. Es esta capacidad de transformación la que ahora nos ocupa, algo común a todas las serpientes. Es la manera en que periódicamente mudan su piel, dejando tras de sí, sin ningún tipo de apego ni de tristeza, algo de sí mismas que era viejo y no les permitía evolucionar. Siente las zonas de tensión y suéltalas con cariño, con ternura hasta que tu cuerpo se adapte lo mejor posible al suelo, a la manta, al colchón, a la superficie donde estás recostado, recostada. Imagina que estás en un prado, en un lugar lleno de naturaleza viva. Estás tumbada ahora en la tierra, en contacto con la madre naturaleza. ¿Cómo es el suelo? La tierra de tu prado. ¿Es dura, fría, con piedras? ¿O es suave, acolchada por la hierba y las flores? ¿Te sientes acogida por la tierra o tienes ganas de subir la cabeza y levantarte? ¿Sientes la necesidad de moverte, pero la tierra te llama? ¿Quieres recorrer tu valle, tu prado? Pero notas cómo tu piel se pega al suelo como un imán. Y en ese momento le pides a tu cuerpo que te enseñe, que te ayude. Poco a poco te sientes más flexible y notas cómo tus manos, tus brazos se han hecho una sola. Te notas ágil, rápida, veloz. Tu cuerpo ha respondido. Ahora eres una serpiente. ¿Cómo es tu serpiente? ¿Es pequeña como una culebra o es grande como una boa? ¿Eres temible o te sientes como una mascota? ¿Qué color inunda tu piel? ¿Eres roja, parda, blanca, amarilla? ¿O tu piel se confunde con la tierra, sin más color que el del lugar donde estás? ¿Y cómo se siente la serpiente en tu interior? Poderosa, instintiva, sabia, escurridiza. Te mueves por la tierra, por donde quiera que vas, serpenteando,
Sientes en tu piel y en tu interior todo lo que te rodea. Es tu tacto, tus ojos, tus oídos, tu voz. A cada movimiento un mensaje, una sensación. Con tu cuerpo tocas las piedras, acaricias los arbustos, sientes a tu presa moverse, incluso antes de haberla visto. ¿Cómo te mueves por la vida? Escuchas los mensajes de tu cuerpo. Cuando llegas a un sitio, sientes en tu piel, en tus entrañas, el mensaje del ambiente. Sientes la vida con más alegría, con novedad. ¿O tienes ganas de volver a lo anterior, a lo conocido? Comienzas a explorar el nuevo territorio, lleno de situaciones por vivir, de lugares que sentir y que nombrar. Frente a ti hay un manzano joven, pero que empieza a florecer ya. Serpenteas a tu alrededor con curiosidad y enroscándote en el tronco lentamente, con amor y pasión, subes poco a poco, pero con firmeza. Gracias a las raíces profundas del manzano, subes hasta una de las ramas y allí, quietamente, alerta, miras el presente, tu prado, tu vida. Todos tenemos, por el hecho de estar aquí, la capacidad de vivir cada día como si fuera algo nuevo, brillante, con ilusión. Pero no siempre es así. Nos cargamos con ideas, con apegos, con recuerdos del pasado. Y nos van quitando poco a poco la capacidad de verlo todo nuevo otra vez. Pero no tiene por qué ser así. Revisa tu vida, tus relaciones. ¿Dejas un espacio a lo nuevo? ¿Dejas marchar a lo viejo? Sean personas, relaciones, objetos, trabajos, incluso ropa. Hay una cualidad que te regala la serpiente durante todo este mes de agosto: la renovación. Ángel la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes sola que sin ti me perdía. 4 esquinitas tiene mi cama, 4 angelitos guardan mi alma, 2 en la cabecera, 2 en los pies y otro que me quiere y me cuida también. Buenas noches.